Listo. Buenas tardes a todas y todos. Estamos otro jueves más de mis preferidos, porque ya son mis preferidos, en el que puedo estar compartiendo con amigos sobre diferentes temas. Y la última charla fue con Joel. Estuvimos hablando en serio del humor de pensamiento. Y yo como que me quedé como un poco con las ganas, ¿no? Me pareció que Joel también se me fue corriendo, ¿no? Por la hija, el bus, ¿no? Y yo me quedé un poco con deseos. Y después conversando con Joel me dice, nada, tienes que conversar con este señor, te lo voy a mandar el contacto, escríbele, habla con él y mira a ver. Y entonces, nada, Cristian me mandó unos artículos, perdí un domingo leyéndolos. No. ¿Quién es Joel? Discúlpame. Joel Sánchez de Cuba, un tal Joel Ah, de está Yaguajay. bien. Él estuvo en la charla anterior hablando de humor de Ah, pensamiento. Está en YouTube, así que puedes acceder y verlo. Sí, es parte del grupo también, Mariano, de artista, Ya. publica cosas Entonces, también. nada, dentro de todos esos artículos empecé a investigar todos los secretos de Cristian y me encontré una entrevista que me gustó mucho y que después usé en una de las publicaciones que decía así: de construir la risa ha sido una inquietud filosófica de todos los tiempos. Si bien existen algunos acuerdos, creo que siempre se puede ir más lejos. En lo que respecta a la práctica artística, es importante saber de qué nos reímos para buscar la risa del público. Encontrar algunas invariantes, descubrir la fórmula, más allá del contenido, es el gran impulso para seguir adelante en la fascinación de la risa. Y como que me convenció totalmente. Y entonces, nada, le dije, sí, por supuesto, y él, increíble, me dijo que sí. Accedió a estar a dar la charla y nada. Lo voy a presentar para los que no lo conocen, que creo que todo el mundo se conoce, pero igual, las formalidades, voy a hacer la lectura, voy a descubrir cosas de Cristian. Cristian es actor, dramaturgo, investigador, director teatral y co-coordinador del área de varieté en el Centro Cultural de la Cooperación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ha desarrollado por más de 20 años una ingente labor en el campo del trabajo del actor con la comicidad, tanto desde la práctica artística en la dirección de espectáculos de comicidad como desde la docencia y el desarrollo de conceptos relacionados con el humor. Actualmente coordina un ciclo conversatorio en el Centro Cultural de la Cooperación en el que se promueve el intercambio entre artistas nacionales e internacionales con el objetivo de abordar la práctica de la comicidad desde diferentes disciplinas. En el campo de la docencia, Cristian ha dictado talleres y charlas en España, México, República Dominicana, Brasil, entre otros países. Asimismo, les ha brindado asesoramiento de forma virtual en el armado de rutinas a diferentes artistas nacionales e internacionales. Algún dato importante: desde febrero del 2021, Cristian creó y administra el grupo Artistas e Investigadores sobre el Humor en Facebook, el cual es un espacio para artistas e investigadores del humor en el que 1.600 miembros. en el que se publican sus reflexiones y en el que convergen miembros de diferentes países. Este espacio se ha convertido en poco tiempo, además, en un lugar, creo que súper importante y de referencia y consulta, tanto para estudiantes como para los mismos artistas. Se trata, en síntesis, de una red internacional, una red internacional para compartir materiales de reflexión, artículos, libros, etcétera, y que tiene como principio, y creo que lo pueden asumir además casi como un eslogan, pensar juntos el humor. Creo que esa es la idea fundamental del grupo. Tiene numerosas publicaciones en revistas, ha participado en eventos, en congresos. En este momento tiene en proceso un libro donde reúne toda su parte de sus investigaciones sobre la comicidad. Yo he disfrutado enormemente en estos 15 días conversar con Cristian, que me mande artículos, que me mande publicaciones. Me parece genial lo que está haciendo. Creo que el humor, de alguna manera, siempre las investigaciones sobre comicidad y sobre humor, de alguna manera nunca han estado
a tope entre los grandes investigaciones académicas, y creo que la labor que hace Cristian es genial y es impresionante. Entonces, como yo no, gracias Cristian por aceptar mi invitación y bienvenido a Irlanda. Bueno, gracias a vos por la invitación, realmente es un placer compartir con mucha gente conocida, otras que no conozco y nos iremos conociendo. Bueno, espero estar a la altura de todas las cosas lindas que dijo. En principio quería decir, bueno, lo que dije antes, ¿no? Voy a hablar un poco de lo que yo entiendo sobre la comicidad y después haremos un intercambio entre todos. Claro. Quizá sirve que haga una pequeña introducción, a ver si José, José, ¿puedes silenciarlo vos, José? Está, porque estaba medio, no sé, cachondo. Bueno, lo que, a ver, empecé a investigar por una cuestión de que cuando me topé con la dirección, que me empezaba a gustar dirigir espectáculos de comicidad, tanto de rutinas como de comedia, y después esto también devino en dar talleres en relación justamente con la comicidad. Claro, me encontré como que me faltaban herramientas para poder seguir transmitiendo lo que yo veía que encontraba en la práctica. Es decir, los artistas trabajan muy bien intuitivamente lo que es la comicidad, pero sentía que faltaban conceptos, que era la única manera de poder seguir avanzando, ¿no? De como entrar en un mismo código. Por lo tanto, me puse a investigar, siempre teniendo el ojo en la práctica, ¿no? Porque no me considero un filósofo que se pone desde un escritorio a escribir, sino siempre atravesado por la práctica, siempre atravesado por la experiencia. Pero claro, no encontré muchos libros en ese sentido. Sí, Joel tiene un par de libros muy interesantes, que se recomiendo también para que lean. Pero yo quería tratar de sistematizar lo que yo iba encontrando, y para eso tuve que ir a otras fuentes, ¿no? Como la psicología, la antropología, digamos, otras disciplinas que, aunque no era de manera directa, pero sí de forma indirecta, dar cuenta de lo que yo intuía que estaba encontrando, ¿no? Entonces, podríamos decir que, claro, desde la filosofía siempre se trató de definir al hombre a través de distintos rasgos, ¿no? Y un poco como lo que decía al principio Dalí, se dice que el hombre es el animal que ríe. También se podría decir que es el único que puede hacer un chiste, e incluso ir más lejos en decir que es de lo único que nos reímos. Es decir, solamente nos reímos del hombre. O, por extensión, cuando humanizamos animales, animamos objetos, ¿no? Esto se ve claramente en el teatro de títeres, se ve claramente en el teatro de objetos, se ve en la serie de dibujos animados que tienen como protagonistas animales, ¿no? Entonces, también cuando el hombre se animaliza, ¿no? Eso también es otra forma de que pueda jugar con el humor, ¿no? Pero, claro, el humor siempre guarda un prejuicio de asociación. Entonces, para poder reírse, en realidad hay que, como público, ¿no? Y la vida cotidiana es lo mismo, ¿no? Yo me meto un paralelismo muy directo entre lo que es la risa en la vida cotidiana y la risa del público, ¿no? Más o menos lo mismo, puede haber unas diferencias, pero
yo en principio los englobo. Entonces decía que, claro, justamente otra de las características del hombre es juzgar, interpretar, y claro, nosotros, a diferencia de los animales, ¿no? Pues siempre uno lo sigue comparando con los animales, no solamente interpretamos signos como interpretan los animales, sino que también interpretamos símbolos, ¿no? Que no es lo mismo, ¿no? Nosotros creamos símbolos. Obviamente, el lenguaje, la palabra, es uno de lo más importante, ¿no? Pero con el juego de los símbolos también puede aparecer la comicidad, ¿no? Porque una mala interpretación puede llevar a un malentendido, a un doble sentido. Además, nosotros también podemos juzgar o pensar, no solamente en el presente, como los animales, sino también podemos pensar o juzgar el pasado, nuestro pasado, y si creemos que hicimos malas cosas, nos puede angustiar, ¿no? Y también podemos pensar en el futuro, podemos proyectarnos en un futuro, y lo mismo, si creemos que no es promisorio para nosotros, también nos puede poner mal, de alguna manera, ¿no? Por eso Nietzsche dice que el hombre sufre tanto que tuvo que inventar la risa, ¿no? Entonces me parece que es importante. Y yo podría decir que desde la actuación, por lo menos desde la actuación, hay dos grandes formas de hacer reír. Por un lado, lo que tiene que ver con el uso de las palabras, y por otro lado, el cuerpo. En relación a las palabras, yo diferencio lengua de lenguaje, en el sentido de que la lengua, digamos, el uso de la lengua es la que crea el lenguaje. Pero la lengua, a mí me interesa tomarla como un código, ¿no? La lengua como código, en las palabras que están en el diccionario. Y como todo código, se puede transgredir. Pero ¿qué sucede? Las palabras que están en el diccionario son lo que se llaman denotativas. Claro, el verdadero sentido lo va a dar al contexto, ¿no? Las palabras que están en el diccionario, el sentido verdadero no es el que está ahí, sino es cómo se van a usar. Y en la vida cotidiana se nos exige que cuando hablamos, cuando generamos el lenguaje, ¿no? Lo utilizamos cotidianamente, tenga sentido, ¿no? Esta es una de las reglas básicas, que tenga sentido, que se entienda, ¿no? Que tenga cierta lógica. Bueno, obviamente la comicidad va a transgredir esa lógica, ¿no? Y esto se ve, por ejemplo, a partir de la polisemia de las palabras, ¿no? Los distintos significados. Bueno, en ese sentido ya Pilar hizo un chiste relacionado con eso, ¿no? Ella decía que en el stand-up que ella no hacía stand-up porque tiene muchas reglas y ella está ya menopáusica, ¿no? Entonces, la palabra regla, tomamos ese ejemplo, es polisémica, ¿no? Porque uno se va a la regla desde otro lugar, no de la regla que termina siendo el chiste, ¿no? Entonces, el juego de palabras, la polisemia, es un recurso, obviamente, que usa el humor. También, a mí me gusta contraponer el chiste sobre lo que para mí es la palabra cómica o la frase cómica. El chiste, básicamente, no me voy a poner a analizar el chiste, pero básicamente las características que tiene una estructura, una introducción y un remate, que tiene una víctima, que es un tercero, o podemos ser nosotros mismos si nos tomamos como objeto, pero siempre tiene una víctima que es un tercero, y hay que interpretarlo, si no, no nos reímos. Ahora bien,
en la comicidad lo que se trabaja mucho es con la palabra cómica, o la frase cómica, o la muletilla, o el latiguillo, que en realidad se contrapone al chiste porque en principio no tiene una estructura de introducción-remate, sino que es una frase, una palabra, y sobre todo nos reímos de quién lo dice y de cómo lo dice. ¿No? El ejemplo, yo siempre traigo el ejemplo del Chavo del Ocho, porque ahí realmente se han preocupado para que todos los personajes tuvieran su frase o su palabra cómica, ¿no? Pero todos los grandes cómicos, y los no grandes también, seguramente, se preocupan por encontrar una frase o una palabra cómica, porque por lo menos tiene dos beneficios fundamentales. Por un lado, hacen reír, y por otro lado se diferencian de otros artistas, ¿no? Si se acuerdan de Charlie Rivel, ¿no? Que después en Argentina Franchella también lo usa, no sé quién se lo robó a quién, bueno, no importa eso. Pero siempre hay una búsqueda en ese sentido. Pero decía, la frase o la palabra cómica no hace reír por la repetición, porque en esa repetición se vacía de contenido y deja de comunicar lo literal de esa frase. Entonces, eso me parece interesante, porque los personajes de comedia también pueden encontrar en el texto dramático, porque ellos, digamos, en principio no deberían inventar nada, sino que tendrían que ser palabras que están en el propio texto, pero puede encontrar una forma de decir determinado texto del autor donde puede aparecer la comicidad por repetición, donde ahí se vacía de contenido. Pero lo interesante es eso, no tiene una víctima que es... Sí. Disculpa, ¿cuál es el Sí. ejemplo con el Chavo del Ocho? Míralo a él, todas las palabras que repiten, vos tenés que darte cuenta. ¿Vos lo conocés? Sí, lo conozco, pero bueno, no lo registraba. Claro, y si no me tienen paciencia, ¿no? Esa cosa repetitiva. A ver, otro que se le ocurra. Pero todos los personajes tienen, todos. No contaban con mi astucia. Bueno, ahí tenés, claro, ahí no es del Chavo, es de otro personaje, pero es lo mismo, claro, es la misma búsqueda. Perfecto, míralo a él, me lo dejó claro. Dale. Y además, otra cosa importante que no dije, que en general esa frase o ese latiguillo no está acompañada con el cuerpo desde la gestualidad habitual de cómo tendría que decirlo, ¿no? Porque acá Chabeli me hizo acordar en el Chavo Los Locos, cuando dice, me parece que todos estamos locos, ¿no? Esta cosa, claro, ahí no hay, en general no hay un acompañamiento lógico, ¿no? Digamos, nosotros en la vida cotidiana todo el tiempo somos, y se nos exige que seamos redundantes en la comunicación, ¿no? Este es un dato importantísimo para la comicidad. Después voy a hablar un poco más. Pero la redundancia es una exigencia de la vida cotidiana. Entonces, decía que la otra gran forma es a través del cuerpo. En realidad, yo digo cuerpo, pero deberíamos decir a través de un tipo de comportamiento. Si yo preguntaría a partir de qué comportamiento nos reímos, bueno, tiraríamos rápidamente, no sé, un comportamiento grotesco, absurdo, desviado, ¿no? Hay un montón de adjetivos que enseguida se nos vienen a la cabeza. Pero me parece que todos estos adjetivos tienen digamos, otro adjetivo que los engloba, que tiene que ver con lo inesperado, ¿no? Algo
algo inesperado aparece en este comportamiento. Entonces, podríamos decir que si aparece algo inesperado es porque había cierta expectativa que no se cumplió, ¿no? Tanto en el teatro como en la vida cotidiana, ¿eh? Insisto que para mí es lo mismo, no hago una gran diferencia. Entonces, hay cierta expectativa que no se cumplió. O apareció algo más de lo que esperábamos, o menos de lo que esperábamos, o no apareció nada, también es otra opción, ¿no? Pero había cierta expectativa. Entonces, podríamos decir que hay un comportamiento esperado que no necesariamente nos hace reír, y un comportamiento inesperado, que depende de cómo se haga, precipita la risa. Mi hipótesis principal es que el comportamiento inesperado, que lo voy a llamar comportamiento cómico, independientemente de la estética, el comportamiento inesperado produce una ruptura en el comportamiento esperado, ¿no? Pero claro, el comportamiento esperado sería para mí el comportamiento cotidiano, el comportamiento cultural, el comportamiento socializado. Entonces, de vuelta, el comportamiento cómico genera una ruptura en el comportamiento socializado. Por lo tanto, yo dije, bueno, tengo que investigar cuáles son las características del comportamiento esperado para que después los actores puedan romperlo. Pero para eso había que tener cierta claridad, digamos, todo lo tenemos incorporado a ese comportamiento, y lo hacemos de forma intuitiva, y los actores lo van a seguir haciendo, aunque me escuchen o no me escuchen lo que yo estoy diciendo, obviamente. Pero es verdad que teniendo más claro las características, porque en definitiva son las características esperadas del público. Entonces, el comportamiento esperado como comportamiento socializado, lo primero que tengo para decir es que este comportamiento socializado se da a partir de la internalización de las normas sociales. Se le dice internalización porque se da más o menos de forma inconsciente. Es decir, nosotros aparecemos en el mundo y ya está el lenguaje, ya están las costumbres de la sociedad donde nacemos, la cultura donde habitamos. Entonces, podríamos decir que en general no se discute, ¿no? Porque lo damos como algo hecho. Y una de las características fundamentales, en principio también podríamos decir que las normas sociales son éticas y estéticas, ¿no? Son dos conjuntos, ético y estético, que en realidad, si nosotros forzáramos un poquito más, también se podría decir que nos podríamos quedar solamente con la norma estética. ¿Por qué? Porque de alguna manera, cuando nosotros nos presentamos en la vida cotidiana, lo estético también está ligado a lo moral. O sea, nuestra presentación estética también es nuestra presentación moral. Por lo menos desde el prejuicio, ¿no? Por lo menos desde el prejuicio de los demás, ¿no? Y claro, la comicidad lo que va a hacer es transgredir estas normas, estas costumbres, tanto las estéticas como las morales o éticas. Entonces, la característica fundamental que tiene el comportamiento socializado es que, digamos, este comportamiento se actualiza en la interacción con los otros, ¿no? Ahí se pone de manifiesto, ¿no? Lo aprendido. Y la característica fundamental que va a utilizar la comicidad es que en esa interacción
existe lo que se llama un borramiento ritualizado. Es decir, una presencia-ausencia del cuerpo. En el sentido de que cuando nos conectamos con los demás, interactuamos con los demás, hay una ritualización de los gestos, de las miradas, de las posturas, donde se podría decir que cuando está todo dentro del rango de espera, el cuerpo desaparece, se vuelve transparente. Es decir, nada nos llama la atención mientras esté dentro del rango de espera, ¿no? Entonces, este concepto de transparencia me parece fundamental, porque es una de las cosas que trabaja la comicidad. Ahora bien, esta transparencia es una construcción, porque en realidad está ligado a nosotros generamos en la interacción social una puesta en escena del cuerpo. Todo el tiempo generamos... Sí. Perdón, te interrumpo, una pregunta. Sí. Mucho gusto, Daniel, de Medellín, Colombia, estudiante de Joel. Un gusto, Daniel. Sí, dígame. Cristian, te pregunto, cuando hablas de la presentación estética, que es nuestra presentación moral, sí, ¿a qué te refieres desde el prejuicio? ¿El prejuicio desde qué ámbito? ¿O el prejuicio visto cómo? Claro. Sí, mira, por ejemplo, antiguamente, yo doy un ejemplo acá en Argentina, ¿no? Digamos, los negocios siempre están muy expuestos a los ladrones, ¿no? Entonces, hubo una época donde ponían, tenía que tocar el timbre para que la persona que estaba adentro mirase cómo la apariencia, podríamos decir, a ver si te dejaba entrar o no. Claro, si vos estabas muy mal vestido, podría ser un ladrón, ¿no? Entonces, cuando no estaban con gorrita, mal vestidos, no te dejaban entrar. Esa persona tenía mucha plata y realmente iba a hacer una compra importante, pero no te dejaban entrar. ¿Qué pasó? Claro, los potenciales ladrones empezaron a vestirse bien, entre comillas, para no ser sospechosos. Un linchera en la calle, uno ya tiene armado todo un prejuicio sobre ese linchera. Entonces, yo también tengo un caso en Argentina, un linchera que terminó siendo amigo, muy gracioso esta persona, tirado, todo desaparatoso, tirado en la puerta del teatro donde yo trabajo, y claro, muy lastimosamente siempre pedía dinero, y después iba a comer a un restaurante con ese dinero. Bien sentado comiendo. Entonces era muy gracioso, ¿no? Porque uno tenía prejuicios, pobre tipo, ¿no? Y aparte cuidado porque me puede robar, ¿no? Ahora que se acerca a pedir plata, no, cuidado, ¿no? En ese sentido. A ver, es decir, siempre hay un prejuicio fixonómico que tiene que ver con la apariencia. En ese sentido. Entonces, pero claro, esa apariencia también está ligada a la moral. Si vos estás vestido de traje o de frac, tenés otra moral. Por más que seas un gran corrupto y un gran ladrón, pero ladrón de guantes blancos, como le dicen, ¿no? En cambio, una persona que vive en la calle, está el prejuicio de que puede ser un ladrón, un violador, y posiblemente no sea así. En ese sentido. No sé si contesto la pregunta, Daniel. Sí, perfecto. Entonces, pero ahí te pregunto algo, Cristian. Supongamos entonces, desde el ejercicio actoral como tal, o sea, no como de la construcción del diálogo o la historia, por decirlo así, sino desde el ejercicio actoral. Desde mi personaje yo puedo crear ese prejuicio y no necesariamente tiene que ser mi presentación moral, o siempre tiene que estar anclado a lo personal, a lo muy mío, o puede ser desde la construcción del personaje. Claro, tiene que ver con lo que vos quieras transmitir al público, cómo querés que te vea el público. Porque depende de cómo te vea el público,
vas a ver qué cosas cómo se va a comportar el personaje, qué cosas puede hacer, qué cosas no puede hacer, y sobre todo de qué forma las puede hacer. Hablando siempre desde la comicidad, ¿no? Entonces, vos fíjate cómo, en los clowns, ¿no? El cara blanca, ¿no? El Tony y el Augusto, ¿cómo se visten? Ahí tiene claramente cómo se viste uno y cómo se viste el otro, ¿no? El estatus alto en uno, el estatus bajo en otro, ahora vamos a hablar un poco de eso. Pero tiene que ver siempre con generar ese prejuicio con el público, cómo quieres que te vea, cómo quieres que te vea. Bien. Muchísimas gracias, Cristian. Un Cristian. poquito más. No, al contrario. Entonces, decíamos, bueno, vuelvo a la transparencia, ¿no? ¿Cómo se genera esa transparencia? ¿Por qué? Bueno, porque hay una puesta en escena del cuerpo en lo social, ¿no? Esta puesta en escena tiene que ver, bueno, por un lado, con la exigencia también de la vida cotidiana de que tengamos un control estricto, un autocontrol de nuestro cuerpo, para no generar malos entendidos, para no golpear a los otros de forma involuntaria, para no tropezar, para no caernos, ¿no? Siempre hay una exigencia de que tengamos un control estricto de nuestro cuerpo. Pero además hay otra exigencia que tiene que ver que con el cuerpo del otro, que también ese otro tiene la exigencia del autocontrol, pero siempre hay lo que se llama una desatención cortés sobre el otro, ¿no? Siempre hay una desatención cortés, no estamos mirándolo fijo, ¿no? Porque depende del tiempo que miremos a una persona, ya puede empezar a haber ciertos problemas, después también vamos a hablar de eso. Pero, ¿qué sucede? Claro, en esta apariencia, que todo el tiempo tratamos de manipular, todo el tiempo estamos tratando de manipular nuestra apariencia. Fíjense, por ejemplo, en la mayoría de las casas hay un espejo antes de salir de la puerta principal, ¿no es cierto? Como para dar un último vistazo a nuestra presencia, ¿no? Porque vamos a entrar al mundo, vamos a entrar en interacción con los demás. Sucede lo mismo con algunos restaurantes, ¿no? Más o menos finos, ¿no? Que tenés una entrada y tenés también un espejo para que vos termines de arreglar antes de entrar al salón a comer, ¿no? Entonces tiene que ver con el control de la vestimenta, en las mujeres el maquillaje, por ejemplo. La vestimenta es interesante porque vuelve un poco a lo que hablábamos recién. La vestimenta tiene que ver en el hombre con la identidad, ¿no? Está muy ligada a la identidad. Por eso nosotros nos vestimos para parecernos a algún grupo, o para diferenciarnos de un grupo, o para no parecernos a nadie, si se quiere. Pero siempre hay una voluntad en contraposición de la mirada del otro, ¿no? Por eso, cuando uno realmente no tiene el dinero suficiente para vestirse como uno quisiera, bueno, se ve afectado en su identidad. Hay un dicho que un poco en broma, un poco en serio, decía que el hombre está formado por 3 cosas: mente, cuerpo y vestimenta, ¿no? Un poco, me parece que eso habla de la importancia, ¿no? Del arreglo personal, ¿no? Que son exigencias de la vida cotidiana. El maquillaje, por ejemplo. Fíjense que el maquillaje también se le dice cosméticos, ¿no es cierto? ¿No? Y eso viene de cosmos, que viene de armonía. Entonces, el maquillaje de alguna manera, y sobre todo, más que nada, en las mujeres, se utiliza para resaltar alguna parte que quieran, que les parece que es linda y quieran que se vea más, o para tapar algún defecto, ¿no? Pero, claro, en la comicidad se puede jugar, y muchas veces lo juegan, con maquillarse demasiado, o cuando juegan con la locura, donde los labios están
que se van, ¿no? de los rangos de la cara, ¿no? Ahí siempre, y también enseguida nos vamos a la moral, ¿no? Mirá cómo, ¿no? Hemos visto hombres, bueno, más que nada mujeres que se maquillan en la calle y están medias realmente de psiquiátrico, algunas se escapan. Muchos de los que viven en la calle se escapan de los neuropsiquiátricos, eso es una realidad, ¿no? Entonces, bueno, lo ves muy mal pintados y dices, está loca, ¿no? Ya hay una connotación moral, ¿no? En ese sentido. Ahora bien, ¿cómo construimos esta transparencia? Es fundamental, porque, como decía, la comicidad lo que hace es romper esa transparencia, ¿no? Generar rupturas en esa transparencia. Voy a tomar básicamente dos autores que hablan, no necesariamente justo la transparencia, pero me ayudan a pensar en este sentido. Uno es Irving Goffman, un sociólogo canadiense, que es interesante porque hace todo un estudio microscópico de la interacción social, ¿no? Entonces nos dice principalmente que en la vida cotidiana nosotros pasamos por distintos contextos, por distintos roles, y en la medida que nos hacemos cargo de esos roles, actuamos en consecuencia. Claro, esto de actuar no es arbitrario en el autor, porque de hecho para él actuamos en la vida cotidiana y realmente si nos ponemos a pensar es así, ¿no? No hay que discutir demasiado. Pero además, este autor refuerza esta hipótesis con conceptos del teatro. Entonces dice, bueno, sí, en la vida cotidiana, además, en esta actuación tenemos decorados que utilizamos, tenemos utilería, después manipulamos nuestra apariencia. Claro, es verdad. Por ejemplo, si nosotros vamos al médico, ¿no? Y estamos en la sala de espera y aparece el médico, el doctor, claro, nosotros queremos que el doctor venga con su estetoscopio colgado, con su delantal y nos hable como médico, ¿no es cierto? Ahora, si este tipo viene sin la remera, ¿no? En cuero, fumando un habano, y nos habla, ¿qué hacés? ¿Cómo andás? Ahí, para nosotros, hay una ruptura de esa transparencia que tiene que ver con el rango de espera de esa situación, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre queremos que entre esos elementos haya coherencia, ¿no? Y justamente la comicidad lo que trabaja es con la incoherencia, ¿no? Generando momentos de incoherencia entre determinados elementos. Si, por ejemplo, en una sala de espera, que generalmente, al menos en Argentina, suele haber revistas, siempre revistas viejas, muy usadas, digamos, que tienen que ver con la vida social de las estrellas. Si en lugar de eso vamos a un consultorio y hay revistas pornográficas, por ejemplo, claro, ahí generaría una ruptura de la transparencia y generaría una incoherencia en ese contexto, ¿no? Este autor tiene varios libros que habla de esto, y que son muy interesantes, y sobre todo hay dos libros que ya desde el título son interesantes, porque uno se llama La presentación de la persona en la vida cotidiana, claramente en la misma línea de la puesta en escena del cuerpo en lo social. Y otro libro, en vez de llamarse Los hombres y sus momentos, se llama Los momentos y sus hombres. Esto es interesante porque acá lo que habla es que en la vida cotidiana las situaciones están más o menos estandarizadas y más o menos rutinizadas. Esto es fundamental, porque a nosotros, cuando hacemos comicidad, nos sirve plantear un contexto ritualizado
para que el público sepa, de alguna manera, qué es lo que puede suceder en ese contexto para después romperlo. Porque si el público no sabe qué es lo que puede suceder, si no hay una expectativa, difícilmente pueda reírse, porque en realidad el público siempre se adelanta a lo que pueda suceder. Y obviamente el humorista va por otro camino. Ahora bien, Goldman también dice que en la vida cotidiana nosotros proyectamos una imagen idealizada hacia los demás, dependiendo del rol que nos toca, ¿no? En el sentido Cristian, perdón, el nombre del autor que nos están pidiendo. Sí, ¿querés anotarlo, Dani? ¿Te acordás? De Goldman, es Erving. Lo puede anotar, aquí lo puede anotar en el chat. ¿Querés anotarlo vos? Así. Igual si quieren lo que podemos hacer es que cuando termine la charla y yo lo subo, voy a dejar en la publicación en las recomendaciones de los libros de Bueno, Cristian, para dale, que sí, pueda todos los libros que él va a recomendar. ¿Verdad, Cristian? De estos están en PDF, así que los pueden leer, son muy lindos para leer. Igual si Cristian fuera tan amable y nos enviara los PDF, yo los comparto Sí. en Yo el les envío los Drive PDF. de Ildanas y les doy el enlace para que puedan acceder a Y ellos. a mí me lo mandan, que mucha gente que está conectada es alumno de acá. De Medellín. Perfecto. Ya. Perfecto. Entonces Goldman dice, proyectamos una imagen idealizada, dependiendo del rol que tengamos en un contexto, idealizada en el sentido de que tratamos de hacer lo mejor que se pueda en ese rol. Es decir, siempre proyectamos o queremos que los demás tengan una imagen positiva nuestra, ¿no? Y claro, en la vida cotidiana, como decía antes, la exigencia de que tengamos un control o un autocontrol del cuerpo, es porque se necesita que seamos un cuerpo, ¿no? Que seamos todo un cuerpo. Pero además de ser un cuerpo, tenemos un cuerpo. Y esto de tener un cuerpo genera todos los inconvenientes. Las caídas, los tropiezos, los actos fallidos, las enfermedades, las rigideces, ¿no? Que se nos escapa. Entonces, una cosa es lo que nosotros mandamos en un rol, ¿no? Mandamos como información que queremos controlar, pero después también hay todo una información que se nos escapa y que los otros pueden ver, ¿no? Bueno, ahí también puede aparecer la comicidad. Y antes de seguir con la imagen, me faltaba decir que otro de los conceptos que maneja Goffman, y que ahora está muy en boga por el internet, por lo virtual, es lo de el detrás de escena, ¿no? Es interesante porque en el detrás de escena, voy a tener que a Paola, no Alicia. A ver si puede. En el detrás de escena, el comportamiento es distinto, es más relajado, ¿no? Uno puede conversar o hablar de otra manera, la interacción se da de otra manera. Entonces, cuando nosotros encontramos a alguien, sin querer vamos a un detrás de escena, y vemos a otras personas, se genera una incomodidad tremenda, donde ahí también puede trabajar la comicidad, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, en Los Simpsons, ¿no? El payaso, ¿cómo se llama el payaso? Krusty. El payaso Krusty, fíjense cómo jugaba con el detrás de escena, que fumaba, hacía un montón de cosas, chupaba antes que se prenda la cámara, ¿no? Entonces nosotros veíamos tanto el detrás de escena y la transición a la escena, ¿no? A la puesta del cuerpo en lo social, ¿no? Entonces, yo he visto mucho juego también en la comedia con eso, ¿no? Con jugar, por ejemplo, con los famosos, bueno, acá
había mucho en Argentina de muñecos muy grandes que repartían volante para los chicos, bueno, y después cuando los encontrás en otra situación, fumando y charlando con los otros, sin sacarse el vestuario, por ahí se genera una contradicción muy interesante, porque aparece el traje de escena, ¿no? Entonces, bueno, yo escribí un artículo que se llama, está relacionado con los cyber bloopers, ¿no? Esto de qué pasa detrás de escena hoy por hoy en lo virtual, ¿no? Y cómo también tratamos de manipular el detrás de escena, ¿no? Porque, claro, yo voy a dar una charla y bueno, más o menos se espera más o menos lo que hay ahí atrás. Ahora, si en realidad hay un placar todo abierto con toda la ropa afuera, ¿no? Y quizá ahí generaría cierta ruptura, ¿no? Pero es tan importante esto que mismo en el internet te dan la posibilidad de generar tras de escena de uno mismo, ¿no? Fíjese la importancia que tiene, ¿no? O todos los bloopers cuando los micrófonos quedan abiertos, ¿no? Eso se veía mucho en la televisión y ahora se ve en lo virtual, ¿no? Bien, entonces decíamos esto de la imagen, ¿no? Nosotros tenemos una imagen que queremos que se respete, ¿no? Queremos tener que los demás tengan una imagen positiva nuestra. Entonces esto yo lo relaciono con un concepto que se llama estatus, que tiene que ver con, esto lo saco de un libro de Ken Johnston, se llama La impro y el teatro. Eso no sé si está en PDF. Bueno, pero él lo que dice, en realidad eso lo descubrieron varios, pero él lo que dice, principalmente dice, bueno, cuando hay una relación, una interacción entre dos personajes, que uno maneja un estatus más alto y otro un poco más bajo, si se invierten esos estatus con arreglo de la dramaturgia, puede aparecer la comicidad. Claro, y es verdad que las parejas cómicas trabajan con este concepto, ¿no? Los clowns, los payasos, ¿no? El gordo y el flaco. Siempre uno maneja un estatus más alto y otro más bajo, y siempre sucede algo que lo hacen invertir, y ahí puede aparecer la comicidad. Porque tiene que ver con esta ruptura de la imagen del personaje de estatus alto. Los tres chiflados, si bien son tres, Moe maneja el estatus más alto, y los otros dos, si quieren, intermedio y bajo. Nos reímos si Moe le pega a los demás, ¿no? Pero más nos reímos si por un error terminan pegándole a Moe, ¿no? Porque es el que maneja el estatus más alto, ¿no? Entonces, este concepto es interesante, porque además se puede trabajar con un solo personaje. Fíjense, por ejemplo, Buster Keaton. Buster Keaton maneja siempre un estatus alto, ¿no? Una imagen alta, independientemente de lo que haga, pero siempre maneja una imagen alta, y desde la dramaturgia todo el tiempo están tratando de que baje ese estatus y él tratar de levantarlo. En ese juego es donde aparece la comicidad, ¿no? Un poco como el que está andando en bicicleta, se cae y se levanta como si no hubiese pasado nada, ¿no? Nos reímos más, ¿no? Nos podemos reír cuando se cae, pero más nos reímos cuando se levanta y hace como que no pasó nada, ¿no? Esto de disimular genera de alguna manera la risa del público. Pero volviendo un poquito a Goffman, él habla de imagen, pero también habla de cara. Y esto me parece interesante, porque es verdad que la cara, de alguna manera, es el lugar más fuerte de la identidad, ¿no? Del yo. Y fíjense que no es arbitrario que los payasos, cuando hacen el juego del tortazo, siempre va a la cara, no va a otro lugar del cuerpo, ¿no? Siempre es en la cara, ¿no? Incluso el lenguaje cotidiano dice, te voy a romper la cara, o qué me mirás con esa cara, ¿no? Siempre está relacionado la cara como el lugar de la identidad, ¿no? Cuando hay una pelea,
siempre se trata de golpear la cara, ¿no? De desfigurar al otro, ¿no? Va directamente a esa imagen. De hecho, no es lo mismo tener una herida importante en cualquier parte del cuerpo que en la cara, ¿no? Uno lo lleva de otra manera, va contra la propia identidad, ¿no? Y además, Goffman dice que en relación a esto, ¿no? de la imagen, ¿no? que queremos sostener, dice que en la vida cotidiana realizamos prácticas protectivas y prácticas defensivas con esto de la imagen. Y la música. ¿Qué dijo Vero? Bueno. Zapame a Vero. Bueno. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Claro, las prácticas protectivas tienen que ver para salvar la imagen del otro, ¿no? Alguien que se tropieza y nosotros hacemos como que no lo vimos, ¿no? Eso es una imagen, eso es una práctica protectiva, ¿no? Y las prácticas defensivas tienen que ver con salvar nuestra propia imagen, ¿no? Esto de disimular como que no pasó nada cuando nos tropezamos, y que a veces son una exigencia de la vida cotidiana, porque por ejemplo, si yo no sé, estoy en la oficina con mis compañeros, los saludo porque me estoy yendo, y me voy. Al minuto vuelvo porque me olvidé el paraguas que dejé en el escritorio. Claro, yo no puedo entrar, agarrar el paraguas e irme, sin decir absolutamente nada. Algo tengo que decir. Qué loco, me olvidé el paraguas, qué cabeza la mía. Pero algo tengo que decir para salvar la situación, porque si no ellos me van a mirar como, ¿cómo que no? ¿Qué pasó? No decís nada. ¿Por qué? Porque dentro de las prácticas que tenemos en la vida cotidiana, la rutinización está ligada, por ejemplo, a los encuentros, las aperturas y los cierres en los encuentros. Entonces, si yo me encuentro con un amigo en la calle que hace 1000 años que no lo veo, y nos ponemos a hablar y nos abrazamos y hablamos y nos contamos toda la vida desde que no nos vimos, una hora ahí charlando, parados en la esquina, y después, bueno, y nos abrazamos, bueno, che, qué bueno verte, que esto, que lo otro, che, manda WhatsApp. Vos, bueno, me voy. ¿Vos por dónde vas? Para allá. Y vos, yo también. Y entramos a caminar los dos en silencio. ¿Por qué? Porque ya se terminó. Hubo un cierre de la conversación. Entonces, de ahí se sale con un chiste, nada más. No, porque ya está, ya se terminó, ya hablamos todos, ya está, no podemos volver a empezar a hablar, ¿no? Entonces, se genera una incomodidad en esa situación. Si estoy en un transporte público y que está muy lleno, y yo estoy agarrado, y frena de golpe, y me voy contra la otra persona, me caigo encima o la piso, claro, de alguna manera yo no tuve la culpa porque no frenó el transporte, ¿no? Pero yo tengo que pedirle disculpas, aunque yo no tengo nada que ver, no tuve la culpa, pero le pido disculpas. Y la otra persona dice, no es nada, no hay problema. Pero fíjense si en realidad sucede esto y yo no digo nada, no le digo nada, porque en principio, ¿por qué le voy a decir yo no tengo la culpa? Pero si yo no le digo nada, la otra persona está esperando que yo le diga algo. Porque si no, si yo no le digo nada, queda afectada en su imagen. Por más que después me diga, no es nada, por favor. Pero está esperando a que yo le diga. Si yo no le digo nada, me va a entrar a mirar como diciendo, ¿qué no vas a decir nada? ¿Cómo puede ser esta persona? ¿No? Es típica. Entonces, estas cosas ritualizadas nos sirven a nosotros para trabajar la comicidad. ¿Por qué? Bueno, porque hay un orden de la interacción, con ciertas exigencias, que tiene que ver con el tacto, con el otro, ¿no? Con el trato del otro, con el respeto, con la reciprocidad, ¿no? Si yo le doy la mano a alguien, que ahora ya no le doy la mano porque tengo que dar el puño por la pandemia, ya no usamos la mano,
pero si uno estira la mano para darle a alguien y el otro no mueve la mano, no saca, ahí yo vuelvo para atrás, ¿no? Y se genera una ruptura de esa reciprocidad, ¿no? Los turnos para hablar, ¿no? Si hablamos todos juntos, no se entiende nada, ¿no? De cómo corta el otro, ¿no? Eso también puede haber un juego con la comicidad. Otra de las cosas interesantes de la interacción es la proxemia, ¿no? Está buenísimo porque trabaja mucho la comicidad con eso, ¿no? Y tiene que ver con las distintas distancias que utilizamos. Perdona, ¿la qué? ¿Cuál es el nombre? Proxemia. La proxemia en realidad es el estudio de las distintas distancias que utilizamos. Sale de los animales, en realidad, pero después se traslada al hombre. Son las distintas distancias que utilizamos en la interacción con los otros, ¿no? Dependiendo de los roles, dependiendo de la situación, de la afinidad. Entonces, tanto la distancia muy cercana como la muy alejada es muy significativo para el hombre, para nosotros, ¿no? Entonces, yo siempre pongo el ejemplo, volviendo al doctor, por lo menos en nuestra sociedad, en la sala de espera del médico, ¿no? Si hay si hay una persona sola sentada y hay 20 sillas alrededor, yo entro, ¿y dónde me voy a sentar? Nosotros, nuestra sociedad, lo más probable es que te sientes lo más alejado posible, ¿no? No sé en otras sociedades. Si yo me siento al lado, pegado al lado, estaría rompiendo esa proxemia, estaría rompiendo la transparencia, en ese sentido, ¿no? Ahora, si yo entro y está todo lleno, menos un lugar vacío, si yo me siento ahí, no pasa nada, ahí no hay ninguna ruptura de la transparencia. Pero el caso inverso es distinto. Lo mismo sucede si está todo lleno, y yo estoy al lado de alguien, empieza a vaciarse el espacio, quedamos otros dos nada más, y esta persona agarra, se levanta y se aleja, se sienta en otro lugar. Bueno, ahí también, ¿no? Habría una ruptura de la transparencia. Pero no solamente se da en la interacción con los otros, sino también se da en interacción con los objetos de la vida cotidiana, ¿no? Hay como una relación espacial, y no solamente espacial. Fíjense que todas las sociedades tienen una gestión del tiempo y del espacio. Estas son dos cosas que trabaja la comicidad, ¿no? El tiempo y el espacio. El espacio como proxemia y el tiempo en relación con la duración de las cosas, ¿no? Que tiene que ver con el rango de espera, ¿sí? Voy un cachito más y quiero hablar de los objetos en la comicidad. Claro, los objetos en la comicidad son importantes porque le dan la posibilidad al personaje de que se le genere un conflicto y tratar de resolverlo, o por lo menos enfrentar. ¿Qué pasa? Claro, en general, nosotros estamos rodeados de objetos en la vida cotidiana, y al igual que las acciones, como decía antes, los objetos también son transparentes. No prestamos demasiada atención, porque los objetos se podrían llamar, como lo llama el filósofo Heidegger, los útiles, ¿no? Son esos objetos que están a la mano, donde la vista se pierde en el gesto, ¿no? Somos todos uno. Pero ¿qué pasa? Estos objetos se nos pueden complicar cuando se rompen, cuando se ausentan, o cuando interfieren en el objetivo del personaje, ¿no? Entonces, la comicidad trabaja mucho con eso, ¿no? Lo sabemos, los clowns, los payasos, ¿no?
el uso del objeto siempre trae dificultades. Por un lado eso, y por otro lado, lo que tiene que ver con la asociación insólita en el uso de los objetos, ¿no? Esa es otra posibilidad, ¿no? No sé, por ejemplo, Mr. Bean, me acuerdo de una escena del dentista, donde agarra el aparatito que es para la saliva, ¿no? Para aspirar la saliva, pero no sabe qué es eso, él lo agarra y ve que aspira, ¿no? Que chupa aire. Entonces, como no sabe qué es, se le empieza a pasar por la ropa para sacarse la pelusa, ¿no? Entonces, eso es interesante, porque en realidad la comicidad trabaja en una asociación insólita en el momento o en el lugar de mayor vecindad entre un objeto y otro, ¿no? Entre ese objeto que aparece ahí y el uso de otra manera. Ese momento de mayor vecindad. Que lo mismo sucede en las acciones. Chaplin, me acuerdo de una película que hace de boxeador, que él no sabe nada de boxeador, lo ponen a boxear, lo suben al ring para boxear con un contrincante que realmente es boxeador. Entonces el árbitro los acerca para que se saluden, y ustedes saben, ¿no? El saludo del boxeador es que uno ponga los puños y el otro golpear. Entonces el boxeador pone los puños y Chaplin lo saluda con la mano como si fuera en la vida cotidiana, ¿no? Entonces ahí hay una asociación insólita en las acciones, en un momento de mayor vecindad entre un saludo y el otro, ¿no? Esa asociación insólita entre un saludo y el otro. Vamos a dejar acá y abrimos un poco a las preguntas. ¿Qué te parece? Gracias. Yo estoy encantada, yo no te paro. Yo estaría... Así no aburro más. Sí, estamos de aburrir. Me puedo quedar la noche entera. Todos ahora te van a entrar a preguntas. Yo solo quería que me hablaras un poquito, porque al final todo tiene un poco de relación, todo lo que has ido describiendo, con algo que habíamos comentado hoy, y que yo encontré en un artículo tuyo, en uno de esos de los tantos que leí, que es sobre el tema ese del lado violento de la risa. Sí. Yo te decía que había encontrado esa cita de William Hartley hablando de que nos reímos de los demás y de lo que está prohibido. Y tú dices que lo querramos o no, la risa siempre tiene un aspecto violento, tiene una víctima, que es un tercero, nosotros mismos, si nos tomamos como objeto. Quiero que me hables un poco de eso y sobre todo cómo se trata eso. A ver, a veces es cruel, ¿no? Pero siempre tiene que estar, háblame un poquito de eso, del lado violento de la risa y además cómo entonces se maneja todo esto ahora con todos estos temas que ya Joel un poco lo había hablado en la anterior, pero me interesa igual tu opinión sobre lo políticamente correcto en la comicidad. Sí, sí. En principio... A mí me gusta la frase... A mí me encantó eso del lado violento de la risa. Sí, claro, sí, siempre es violenta la risa, sí, yo creo que sí. Me gusta la frase de Freud que dice que el humorista y el público tienen que compartir las mismas inhibiciones para que puedan reírse, ¿no? Eso me parece interesante, porque es verdad que, y Freud también lo dice, que cuando entramos en la vida social, deberíamos dejar afuera nuestros impulsos agresivos, violentos, o los sexuales y sí, los sexuales básicamente. Entonces, claro, hay cosas que las tenemos que resolver dentro del derrotero de la cultura, para no ser sancionados, ¿no? Digamos, en la vida cotidiana siempre hay sanciones. Una de las sanciones es la risa. Por eso tratamos de hacer cosas de cuidarnos que se rían de nosotros cuando no lo hacemos a propósito, ¿no? Si lo hacemos a propósito no hay ningún problema, pero nadie quiere ser víctima de la risa cuando no la está buscando, ¿no? De alguna manera. A mí me interesa lo que dice, hay un libro que se llama Filosofía de la risa y el llanto, de Alfred Stern, así como suena,
STRN, Alfred, es muy, muy viejito, interesante porque está traducido por Cortázar. Y él dice lo siguiente, porque él hace un análisis axiológico de la risa, ¿no? Entonces dice, bueno, sí, es verdad, nos reímos cuando alguien se cae en la calle, ¿no? Alguien se tropieza, se cae y nos reímos. ¿Por qué? Sí, es verdad también que hay un deterioro de la imagen. Perfecto. Ahora bien, ¿cuál sería el límite? Claro, si esa persona no se levanta porque se murió, ahí pasamos de la risa al llanto. Entonces, una cosa es la degradación de un valor y otra cosa es la pérdida de un valor. Vos degradás la imagen, pero, o degradás la vida en ese momento, si querés, y te reís. Pero la pérdida de un valor, que sería la vida, ya la muerte, ahí ya no podrías reírte porque pasás de la risa al llanto. Entonces sería un poco el límite que él marca. Bueno, no necesariamente tiene que ser así, ¿no? Y aparte va cambiando con el tiempo de las cosas que nos reímos, que hay épocas donde uno dice, no, esto es incorrecto, y después, más adelante, te puede reír, o al revés, ¿no? Uno se reía de cosas que después son censuradas. Bueno, acá en Argentina, todo el humor que está relacionado con tomar como objeto sexual a la mujer, y ya está, digamos, de modé. Hay muchos humoristas que ya no podrían hacer reír con eso. Pero principalmente el humor se ríe de las costumbres, y bueno, y las costumbres van cambiando. Entonces, no sé, siempre es difícil esa pregunta, porque nadie tiene la solución en ese sentido. Cristian, Hola. Sí. una pregunta. ¿Qué pasa, por ejemplo? Esto tiene que ver, por ejemplo, cuando hay un velorio, que dicen que en los velorios se cuentan los mejores chistes, ¿no? Y que de repente pues, estás en el velorio y estás rompiendo el esquema, ¿no? Sí, bueno, justamente, los mejores chistes se cuentan en el velorio, aunque no sean los mejores chistes, pero lo que sucede es que uno trata de no reírse, porque sabe que no se puede reír, y te reís más. Entonces está ligado con eso, ¿no? A ese comportamiento esperado en un velorio. Ahora, en un velorio nuestro, ¿no? Porque digo, también hay otras culturas donde realmente es toda una gran fiesta. Entonces, la ruptura de la transparencia va a estar ligada a cada comunidad. Pero siempre hay una puesta en escena del cuerpo. Pero uno tiene que investigar en cada cultura cuál sería esa transparencia para poder romperla. ¿Alguien más? Sí, Ya, quedó ¿puedo todo hacer una clarísimo. Sí, tiene algo ahí. Mario, Ahí está, Mario de sí, Argentina. sí señor. Escúchame, con el tema que estás hablando que dijiste de hablar de una mujer, denigrar y todas esas cosas que estás diciendo. Yo creo que ahora se pasaron para el otro lado. Porque si vos vas a ver a un humorista, vos sabés que lo que está haciendo es humor, no te está diciendo a vos qué es lo que tenés que hacer o cómo tenés que pensar. Cuando uno va a ver a un personaje que hace humor negro, que habla no sé, de pronto de violarse a un bebé, hay gente que le gusta ese humor. ¿Y por qué ese humor no está prohibido y el otro humor sí está prohibido, que no se puede decir gordo, no se puede... Ojo, yo soy un hombre de 73 años, estoy haciendo stand-up y he visto los cómicos, que a lo mejor vos no lo viste, en donde sí se degradaba demasiado a la mujer y era lo que te hacía reír, que era una cosa que Sí, no sí, sé, yo lo he visto, bueno, Olmedo. por eso. Claro, Porcel. Olmedo, por cierto, eso no podrían estar diciendo ahora. Pero yo creo que la gente tiene que entender que vos haces humor. Yo no te estoy diciendo a vos qué es lo que tenés que hacer. ¿Por qué no hay esa división de decir, escúchame, loco, es humor lo que estoy diciendo, no te estoy diciendo gorda, ni te estoy insultando porque sos gorda, ni porque sos petizo, ni porque sos enano, ni porque sos rengo, como se hacía antes. Eso es lo que no entiendo.
Sí, yo lo que creo que el humor negro es una cosa y lo otro es como, está jerarquizando de alguna manera. Digo, yo me río de las mujeres, estoy jerarquizando y la estoy rebajando a ¿Y ella. el humor negro vos no estás rebajando a una criatura que no se puede defender? Pero yo no sé si ahí estás rebajando, estás proponiendo una situación, pero No, pero por estás eso, proponiendo es una muy cosa complejo. Por eso, muy muy complejo. Muy complejo. desagradable. Sí, estoy sin duda, no digo que no es. Una cosa muy desagradable. Y sin embargo la Seguro. gente se ríe. Yo no sé de qué te reís. ¿De qué te reís? Yo no puedo reír de que alguien venga y diga, sí, se violó a un chico de... Mira, yo te digo sinceramente lo que pienso a mí me interesa la comicidad principalmente porque te reís de vos mismo. Punto. Ya no tenés problema con los demás. Directamente. ¿Entendés? La comicidad trabajaba para reírte de vos mismo. Entonces ahí no tenés tanto problema con los otros, digamos, actores sociales. Pero ¿no te Por parece ejemplo, que es muy fácil hacer eso? Porque no sé si Joel se acuerda, en Cuba hubo un tiempo en que se estiló el humor de cabaret, que era muy fácil, a mí me resultaba demasiado fácil el chiste, me parecía que era muy fácil para el humorista o para el cómico que estaba parado ahí, burlarse en Cuba, del pinareño, o ahora no me atrevo ni a decir el color, pero me parecía que era la manera más fácil, la gente se reía de una manera muy... Y se reía, hacía chistes sobre el mismo, ¿no? El cómico que estaba... Claro, lo que pasa es que yo quiero decir algo. Mis investigaciones están más puestas a lo que tiene que ver con la actuación, no en el armado de chiste, ni cómo nos reímos. Claro, digamos, yo no voy por ese lado. Tiene que ver con, si se quiere, una puesta en escena, o la dirección actoral, o cómo se genera la comicidad a través del cuerpo y de la palabra. Por eso yo hago hincapié en la palabra cómica, donde la palabra cómica es una frase cómica, no hay una víctima que es un tercero, sino te reís del mismo cómico que está haciendo reír por cómo lo dice o qué es lo que está diciendo. Por eso yo no puedo entrar en el debate, es un debate que es imposible de zanjar. Lo otro. Y yo no voy por ese lado. Sí. Sí, en el Sí, tema vale. de, por ejemplo, de Carlitos Chaplin, que es un humor que él era mudo, si vos no eras cómplice de él, no podías entender el humor. A mí me parece que vos te tenías que hacer cómplice de él para poder entender el humor. Eso es lo que yo creo. Que me parece, ¿no? Por ahí Sí, una de las herramientas básicas de Chaplin es que él manejaba un estatus muy bajo y todo el tiempo generaba que el otro bajara el estatus de los demás. Entonces ahí ya aparecía la comicidad, aparecía también en lo que tiene que ver con el cuerpo, en lo mecánico, lo repetitivo, en las impericias. Digo, eso es lo que yo en la incoherencia de él también, claro. Claro. Vos fijate el prejuicio de cómo estaba vestido el vagabundo. Entonces ahí ya tenías todo un prejuicio moral, ¿no? Que es lo que hablaba al principio, ¿no? En ese sentido. Yo voy por ese lado. Yo no Cantinflas puedo... también lo hizo. Cantinflas también lo hizo más o menos medio... Sí, también iba no un poco... tan hablado, Cantinflas estaba mal vestido, pero sin embargo él iba a grandes fiestas y hacía como que no pasaba nada. Para él estaba bien vestido así. Bueno, claro. Bueno. Pero pero en ese sentido hacía bajar el estatus de la situación. Fíjate el juego en ese sentido, ¿no? Mr. Bean es muy parecido a... Mr. Bean, sí. Es muy parecido, para mí, muy parecido a... No, para mí es muy parecido a Buster Keaton. Buster Keaton, que maneja un estatus alto. Bueno, sí. Todo el tiempo le pasan cosas y él trata, ¿no? Y además todo el tiempo generando impericias y incorrecciones. Zafar y complicar todo. Claro, quiere zafar de algo simple y la complica. Y sobre todo las incorrecciones en las situaciones donde él está, ¿no? Ahí va rompiendo todo el tiempo la transparencia. Sí. Perfecto. Bueno, gracias. Disculpa que te pare. No, Mario, tengo 5 minutitos más si quieren. Bueno, 5 minutitos más, rapidito. Entonces, a mí sí me interesa mucho que me hables un poquito del grupo de Facebook, porque creo que es súper importante lo que logras ahí y de la situación sobre las investigaciones que se hacen
que se están haciendo sobre la escuela, ¿qué Sí. estado está en Latinoamérica? Bueno, en Argentina principalmente porque es donde está, pero ¿cómo tú lo ves en general? El último se me pasó, que quedó Lo general que... último. Primero que me hables del grupo y que después me Sí. hables, porque el grupo tiene que ver con esto, con el estado en el que pueden, la situación en el que se encuentra actualmente. Creo que es bueno lo que haces ahí, fomentar la investigación, el acercamiento, de alguna manera esto que estamos Sí. haciendo al humor, a Sí. la comicidad, a todo esto. Entonces, que me hables del grupo y de cómo tú ves ese panorama actual. Claro. Sí, el grupo está muy interesante porque a mí lo que quería era acercarme y acercar a otras personas que estén investigando lo mismo, o de diferentes visiones, no importa, pero yo quería saber cuánto estábamos más o menos tratando de reflexionar nuestra propia práctica, que esto es lo que me parecía que faltaba, ¿no? Como que los artistas trabajan muy bien su material, todo, pero a veces cuesta ponerse a pensar lo que uno hace. Entonces, bueno, armé eso, Joel de entrada se copó, me ayudó mucho a convocar un montón de artistas, después de Eric Muria de México, que también es investigador, también ayudó muchísimo, bueno, hay 2 o 3, Chacobachi, lo mismo, ayudó muchísimo a acercar a otros artistas, y bueno, todo el tiempo se están publicando investigaciones, más formales, menos formales, reflexiones. La verdad que es un espacio que está bueno para meterse de vez en cuando, para chusmear un poco, como dicen acá en Argentina. Y el panorama que me decías, el panorama de... Es grande la pregunta. El mundo de todo, no. No El sé panorama qué en les pasa a Argentina... ustedes, se me van todos muy rápido y Claro, me huyen. el panorama en Argentina, está, bueno, recién están abriendo, así que es muy poco lo que se está haciendo. Yo creo que el año que viene se va a estrenar muchas comedias. Yo creo que los artistas sienten que la gente quiere reírse, entonces se va a trabajar seguramente con el humor, con el stand-up, con comedias de texto. El Paseo de la Plaza ya se está moviendo un poquito más que... Sí, está un poco más, sí. Que hasta hace un par de tiempo atrás. Sí. Sí, yo creo que a partir de ahora va a seguir, y el verano no va a cortar, va a seguir todo. La silla eléctrica, todos esos lugares que acá se hacen esos. Sí. Bueno, Cristian, sé que tienes el tiempo exacto. Espero que cuando salga el libro vuelvas a Ildanas y nos hables entonces un poco más. Por supuesto, vamos a ver Espero que sea el la espacio noticia. abierto, que podamos seguir hablando, me encanta, además me río cantidad, aunque esto estuvo muy serio. Y que el próximo hable un poquito más, porque Joel se me fue corriendo, tú también. Sí saben cómo cerrar, Joel, evidentemente saben cómo cerrar. Entonces, nada, de verdad, enorme placer. Me sigo quedando con las ganas. Bueno, buenísimo, está bueno eso, quedarse con las ganas de escuchar un poco más. No, te agradezco realmente la invitación, agradezco a todos y a todas que participaron, espero que les sirva de algo mis investigaciones, así que, bueno, los que no estén de acá, que no estén en el grupo, que se sumen, claro. que entren al los grupo. Maestro, los autores los manda a Oda y a mí. Sí, yo les mando a los dos. Sí, para los que igual entraron tarde, está grabada, se va a subir al canal, lo compartimos por supuesto con el espacio de Cristian, y entonces ahí, bueno, también vamos a compartir los libros, y nada, ahí le pueden igual preguntar lo que... Sí, búsquenme también en Instagram, o suban al Facebook del grupo y me hacen preguntas, no hay problema. Gracias a todas, bueno, gracias a todos. ¿Cuál es tu Instagram, Cristian? ¿Cómo? ¿Tu Instagram? Forteza Cristian. Así de difícil. Gracias. Así, gracias.
Y bueno, espero que se convierta en un hábito, me encanta, ya todos en la segunda y vamos por la tercera. Gracias a todos. Les mando un Gracias, gran Cristian, abrazo. gracias, de verdad. Gracias. Abrazo. Abrazo. Un abrazo, profe. chao. Gracias, hasta luego, Cristian. Chao, Hola a hasta todos. luego, Chao, gracias. Rafael, Gracias. chao, Mónica, Chao, Mariano, Saludos. Pilar, Gracias, amigas, a todos. Mario, chao. Saludos a todos. Chau.